Saludos, mi nombre es Daniel Eduardo Wilson Oropesa y les voy a presentar un informe para la clase de Seminario de Creatividad y Habilidades Docentes, donde se hizo una secuencia didáctica para ejemplificar, para aprender sobre la creatividad y la innovación en el aula. Primero que nada, esta secuencia se planeó para la carrera de Comunicación y Periodismo en la FES Aragón, para que se vieran los temas de elementos de la imagen y lenguaje gráfico, la comunicación gráfica, donde se ve específicamente el lenguaje secuencial para que los alumnos puedan comprender mejor y hacer suyo precisamente este tipo de lenguaje, este tipo de comunicación, la comunicación visual, donde se necesita que los alumnos tengan creatividad e innovación para poder presentar trabajos y crear trabajos donde se utilice este tipo de lenguaje. Lo primero que se hizo fue presentarles imágenes de pinturas de diferentes épocas para que vieran las diferentes propuestas gráficas para comunicar, desde la India, de Grecia y Francia, Alemania, diferentes países y diferentes fechas, ¿no? La antigüedad, en la era moderna, en la era clásica, etc. Y se discutió sobre cuáles eran los mensajes, cuáles eran los colores, cuáles eran las imágenes, si eran más o menos realistas, si eran más o menos abstractas para comunicar. Posteriormente vimos una serie de imágenes de lenguaje secuencial, donde se discutió cómo era la información que había en las imágenes y cómo se complementaba con los textos para crear precisamente este tipo de comunicación, para crear este lenguaje. Y se hicieron diferentes propuestas con los alumnos para que ellos encontraran palabras, buscaran palabras, pensaran en una lluvia de ideas, cuáles serían las palabras que cabrían en este tipo de imágenes para comunicar una historia, que es lo que hace precisamente el lenguaje secuencial. No solo es una imagen, sino son una serie de imágenes que van a narrar una historia. Y después se hicieron unos grupos, se hacen unos grupos de 6, 8, 4 alumnos diferentes, de diferente número de alumnos, de acuerdo a cómo ellos quieran trabajar, para que se discuta cuál podría ser su propuesta, haciendo estas conexiones, esta asociación de ideas entre las pinturas clásicas, las imágenes, las historietas, lo que hace el lenguaje secuencial, y al final se hiciera una propuesta por parte de ellos de una historia y de unos personajes para esa historia, creando así una historia narrada en lenguaje secuencial por parte de ellos, ¿no? Donde ellos propusieran todo, la historia, los textos, las imágenes, los personajes, etc. Y se presentó al final de la primera clase un guión con estas historias, con las historias que ellos como equipo lo iban a elaborar. Y para que lo pensaran bien, discutieran eso ya en
en un interclases entre ellos, y pudieran llegar con una propuesta bien terminada de su primer boceto. Y al final se discute en la siguiente clase, en la segunda clase, se discuten estos personajes, se discute por parte de ellos conmigo estas diferentes propuestas, vemos los personajes y discutimos entre todos, entre cada equipo y entre todo el grupo, las diferentes propuestas. Por supuesto, con las opiniones se mejoran algunas características, tal vez la misma narración, el principio, hacer análisis de la historia aristotélica, o sea, contada aristotélicamente, o en su defecto, si algún equipo proponía una historia no aristotélica, es decir, una presentación, un desarrollo y un desenlace, se discutieron las propuestas y las imágenes que proponían para que se mejorara, y vimos cómo podían insertar nuevas ideas dentro de su idea, es decir, nunca estar cerrado a la que ya habían propuesto, sino siempre abiertos, tratar de abrirlos a meter más ideas a todo lo que ya tenían. Y por supuesto, pues al final entregan unos trabajos que, como vemos, ya tienen color, ya tienen la historia, tienen los textos armados precisamente para entregar, y vemos unas propuestas muy interesantes. Vimos que los alumnos crearon personajes y con características que podían ser identificables, ¿no? Que es lo que hace a los personajes que podamos ser empáticos, que puedan ser entrañables, etc. Y también con los colores y generar portadas también con el personaje principal o con la escena principal de su cómic, creando así una historia, una narración compleja que comunique mensajes complejos y que comunique toda una narración con el lenguaje secuencial, ¿no? Y realmente ellos quedaron contentos con el trabajo y yo también, ¿no? Con el trabajo logrado. Y bueno, esto genera también al final, bueno, ya después de la entrega, una discusión sobre las experiencias y los logros que se tuvieron y los aprendizajes que se tuvieron con esta propuesta didáctica, ¿no? Con estas dos clases que tratan de motivar al alumno a incentivar su creatividad y tratar de innovar en el proceso, ¿no? de la creación. Por supuesto, desde mi punto de vista, y ya como parte final de este resumen y de esta presentación, pues quiero comentar cómo veo la integración de la creatividad en el salón de clases. Es realmente más sencillo hacerlo cuando se trata de que ellos creen un objeto de trabajo, ¿no? Cuando se ve solo teóricamente qué es el color, qué son los elementos, etcétera, ¿no? Como la teoría del qué. Y cuando proponemos una creación, proponemos una integración de los diferentes elementos en una asociación de ideas, los alumnos se motivan ellos mismos. O sea, no solo es fácil motivarlos, sino entre ellos mismos se motivan, y cuando hay una discusión en clase o bien muy probablemente fuera de clase, esta creatividad se acelera,
¿no? Y lo digo muy probablemente porque realmente hablando con ellos, discutiendo sobre qué es lo que vieron en estas clases para la creación de los lenguajes secuenciales, pues ellos comentaron cómo llegaron a un personaje, cómo llegaron a una idea de la historia. Y es muy diferente entre los diferentes equipos y entre los mismos miembros del equipo, cómo es la visión de cómo llegar a él. Y todo interviene, cada paso, cada momento de la clase interviene en el proceso de la creatividad. Entonces, creo que el maestro debe ser estar muy involucrado con este proceso desde el principio, saber hacia dónde se dirige, pero también cómo puede poder llegar a ese lugar desde diferentes caminos, porque los mismos alumnos toman su propio camino para poder encontrar las ideas, para poderlas llevar a un objetivo final. Y bueno, por último, esta secuencia didáctica me parece que es muy importante también tomar en cuenta de lo que se trata el integrar eh, a alumnos con alguna discapacidad y demás, y sería eh, debe ser un trabajo de mucho más atención, ¿no? Al momento de comparar la secuencia que se presentó para la clase y la secuencia que usamos en el salón de clases, sí vi que veo que es un poquito de trabajo de estar moviendo las ideas para que pues se adapte a diferentes tipos de aprendizaje. Y bueno, ese es mi resumen y mi presentación. Muchísimas gracias.